Buenos días, queridas hermanas y hermanos. Pues siempre comienzo igual, pero la verdad que es un gozo para mí poder compartir con ustedes y meditar en la palabra del Señor. Y quiero continuar haciéndolo en la carta a los Gálatas. En el mensaje que pude exponer hace un par de domingos, dábamos un salto hacia el capítulos 5 y 6, y hoy vamos a volver al capítulo 5, pero unos versículos antes de los que hablábamos ese domingo. Pero creo que es necesario recordar cuál era el objetivo de Pablo con esta carta, y era defender que solamente hay un evangelio, no hay otro evangelio. Él repite en el primer capítulo por 2 veces que maldito sea el que predique otro evangelio. Y además él dice que ese evangelio él lo ha recibido de Jesucristo, directamente por una revelación que tuvo cuando iba de Jerusalén a Damasco. Pero también Pablo está intentando luchar contra falsos maestros que enseñaban que el evangelio no solamente era creer en Jesucristo, sino que había que cumplir con ciertas normas judías, como podían ser las fiestas, como podía ser cumplir con la circuncisión, etc. Pablo quiere contrarrestar estas enseñanzas. Pero Pablo también, y si lo recordamos, podemos leerlo en el capítulo 3, Pablo también dice que el Espíritu Santo lo recibimos también por gracia. Y es Dios quien nos lo da cuando creemos en Él. Dice en el versículo 2 y 3 del capítulo 3, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar por la carne? Hoy me quiero detener en unos versículos que hay en el capítulo 5 sobre la lucha que tenemos en la vida cristiana. Posiblemente sea de los capítulos más claros en los que se habla de este tema. Pero no nos engañemos, nuestro enemigo, el diablo, Satanás, nos ha declarado la guerra. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis en las clases de los adolescentes, de los jóvenes, y dice en el capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nuestro enemigo nos tiene declarada la guerra, pero aparte de esa guerra que tenemos, por así decirlo, externa, también hay una lucha dentro de nosotros, y es lo que Pablo nos dice en estos versículos que me gustaría meditar en ellos. Dice en Gálatas 5, versículos 16 al 25. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que podéis hacer lo que deseáis. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Un hermano que se llama Packer dice: la experiencia de la santidad es una experiencia de conflicto. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estas palabras nos alertan de la realidad de la tensión, la necesidad del esfuerzo y los logros incompletos que marcan la vida de santidad en este mundo. Esta lucha es una lucha que hay dentro de nuestro ser. Hay una parte de nosotros que desea el pecado y hay una parte de nosotros que desea a Dios. Esos malos deseos no son necesariamente malos, sino que han llegado a un extremo en que realmente nos perjudican, nos controlan. Se ha creado un Dios dentro de nosotros y hay un sentido de posesión descontrolada. Puede ser cierto que este conflicto esté en los no cristianos. Yo creo que existe porque Pablo nos dice que el Señor ha puesto conciencia en nuestros corazones. Pero en el cristiano es muchísimo más intenso, porque en nosotros se ha producido un nuevo nacimiento que nos recordaba David este domingo pasado. Nuestros males deseos están ocultos y secretos, pero su obra, la forma en que se manifiesta, sea en palabras o hechos, son como un volcán. Son evidentes y son públicas. Los malos deseos quieren satisfacer el yo, que ese yo que todos tenemos sea el centro de nuestra vida. Pablo los agrupa, o podríamos agruparlos en 4 tipos o 4 ámbitos. Están los deseos o los malos deseos en el ámbito de la sexualidad. Pablo habla de las palabras griegas porneia, que es de donde viene nuestra palabra o la raíz de nuestra palabra pornografía, y tiene que ver con la inmoralidad sexual, con las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La palabra acatarsia, que tiene que ver con la impureza, con prácticas sexuales que son en contra de la naturaleza, y la alsegia, que tiene que ver con una sexualidad fuera de control, con libertinaje o sensualidad. Unos malos deseos en el ámbito de la sexualidad, unos malos deseos en el ámbito de la religión. Pablo habla de idolatría, que es sustituir a Dios por cualquier cosa, ya digamos sean cosas buenas, pero que al final ocupan el lugar más importante en nuestra vida. Y farmaqueia, que Pablo se refiere a la hechicería, tiene que ver con la parte oculta. Hay comentaristas que dicen cuando esos males deseos desean ocupar el lugar del Espíritu Santo. En el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la religión, pero malos deseos en el ámbito de las relaciones. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia. Las primeras 4, o sea, el odio, la discordia, los celos y el arrebato, son destructivas. Y las otras 4 son los resultados de estas rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia. Y un cuarto ámbito de los malos deseos es la relacionado con el abuso de ciertas sustancias. Y en este caso, Pablo la relaciona con el alcohol. Y cuando habla aquí de la palabra orgía, no está relacionado con la sexualidad, sino con el absoluto descontrol con el consumo de alcohol. La vida cristiana es una lucha encarnizada. Siempre me acuerdo cuando nombro la palabra lucha, el famoso libro de John White, La lucha, donde dice que la vida cristiana no es una lucha, sino una campaña, una guerra continua en la que estamos luchando, paramos de luchar, seguimos luchando.
Pablo, en el versículo 21 de este capítulo 5, nos dice: contra los cuales, los males deseos, les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Pablo hace una ruptura con la idea piadosa de que hay pecados más malos, unos más, o mejor dicho, peores unos que otros. Cierto que hay pecados que tienen más consecuencias o incluso que son más públicos, pero Pablo deja claro que los que son guiados por el Espíritu, los que andan en el Espíritu, estos malos deseos que hemos citado en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la religión, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito del consumo en exceso, sin control del alcohol, deben desaparecer de nuestras vidas. Y Pablo lo contrasta, las obras que tienen que ver con la ley y el fruto que tiene que ver con la gracia. Porque la palabra fruto, aunque nosotros no solo solemos usarlo en masculino, más bien en femenino, la fruta, es algo positivo. Que un árbol de fruto significa que un árbol que está bien cuidado, le está dando el sol, le está siendo regado. Martyn Lloyd-Jones, el famoso predicador británico, en uno de sus libros que comenta el pasaje de Efesios 5:18 que dice: y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, muy similar a lo que estamos meditando, dice que esta llenura del Espíritu significa una vida ordenada, una vida productiva, tiene que ver con el fruto, una vida que no es mera moralidad, no está basado en el no haga, es una vida en el Espíritu, es una vida que estimula, que entusiasma, que es activa, que es positiva. La vida guiada por el Espíritu es una vida gozosa y la vida guiada por el Espíritu es una vida de buen humor. En el texto que estamos meditando en Gálatas, y es de todos conocido, lo expresa con sustantivos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Fíjense que los tres primeros tienen que ver principalmente con nuestra relación con Dios, están dirigidas a Dios. Los segundos, paciencia, benignidad, bondad, están dirigidas principalmente hacia el hombre. Fidelidad, mansedumbre, templanza, principalmente tienen que ver con nuestro autocontrol. Pero ¿cómo tiene que ser este fruto? Este fruto tiene que ser gradual. Tiene que ir creciendo en nosotros. Pero también tiene que ser inevitable. Si somos guiados por el Espíritu, en nuestra vida se tiene que ir manifestando este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Debe ser gradual, inevitable, tiene que tener unas raíces internas. Esto no es religiosidad, esto no es moralidad, pero también tiene que ser simétrico, tiene que ir creciendo en todos los ámbitos. Tenemos que ser cada vez más amorosos, con más gozo, con más paz, pero a la misma vez con más paciencia, con más benignidad, con más bondad, pero al mismo tiempo con más fidelidad, con mayor mansedumbre, con mayor templanza, con mayor dominio propio. Estas características, estos sustantivos, tienen que estar interrelacionados. Vamos dando fruto y siendo podados para dar más fruto, como dijo Jesús en Juan 15.
Pero Pablo finalmente explica cómo se produce este fruto. Y dice el versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son, ya no son suyos, son de Cristo. No dependemos de lo que hacemos, sino de lo que ha hecho Él. Le pertenecemos. Él es el centro de nuestra vida. Pero después habla de la palabra crucificar. Y John Stott hace una reflexión para mí magnífica con la palabra crucificar. La palabra crucificar es una palabra muy fuerte para hablar de algo que tiene que desaparecer de nuestra vida. Él dice que los malos deseos deben ser crucificados sin piedad. ¿Cuántas veces, y yo lo reconozco, le quito importancia a los pecados que cometo? No le doy la importancia que tienen. John Stott dice que hemos de crucificar sin piedad esos malos deseos. Pero también nos recuerda que quitar esos malos deseos va a ser doloroso. Como cuando alguien es crucificado, es doloroso. Pero también el crucificar los malos deseos es algo decisivo. Cuando se crucifica, se mata, se le quita la vida, se quita la vida a los malos deseos. Cuando hablamos de estos malos deseos, no debemos preguntarnos solo qué hacemos mal, sino por qué, cuál es el motivo, qué es lo que nos motiva a hacer el mal. Pablo, finalmente, en el versículo 25, nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor nos ayude a pensar, y yo les quiero dejar con estas dos preguntas. ¿Contra qué malos deseos estamos luchando o ya hemos desistido nuestra lucha? No puede ser, tenemos que ir al Señor, a derramar nuestro corazón delante de Él y seguir en esta lucha que va a ser hasta que nos muramos, pero que esa lucha cada vez más el Espíritu va tomando la preponderancia. Y también quiero animarte a pensar de qué manera puedes hacer que el amor, que el gozo, que la paz, que la paciencia, que la benignidad, que la bondad, que la fidelidad y que la mansedumbre y que la templanza puedan crecer en tu vida. Que el Señor te bendiga, te ayude y nos ayude a estar atentos, a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.